Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. Espero que se encuentren de maravilla, porque hoy tenemos un vídeo que va a generar muchísimo debate. Prepárense para sentarse bien, porque hoy vamos a zambullirnos en un tema que ha estado en la mente de todos, que ha alimentado incontables discusiones, y que finalmente podríamos estar a punto de empezar a desentrañar por completo. Sí, amigos y amigas, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y la verdad que podría sacudir el mundo de los fanáticos, la verdad impactante que Kerem podría haber revelado sobre Hande. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son fans acérrimos apasionados de esta pareja. Nos enamoramos de su química en pantalla, de la forma en que se miraban, de la complicidad que irradiaban. Soñamos y algunos, aún soñamos con que su amor fuera real, que trascendiera la ficción. Y celebramos cada rumor, cada foto, cada interacción que sugería que la magia, la chispa, el amor, continuaba fuera del set, éramos, y muchos lo seguimos siendo, cómplices de su amor. Pero como todos sabemos y aunque nos duela, las relaciones, incluso las que se forman en el ojo público en la televisión, y que parecen perfectas, son profundamente complejas. Son un laberinto de emociones, experiencias y a veces la realidad es muy diferente, completamente opuesta, de lo que vemos en la pantalla. Hoy vamos a analizar a fondo qué pudo haber dicho Kerem, qué implicaciones tiene lo que supuestamente reveló, y qué podemos esperar de esta historia que sigue generando tanto interés, tanta expectación, y por qué no decirlo, tanta esperanza, por parte de sus seguidores. Así que prepárense para un viaje lleno de análisis, especulaciones y muchísima información. Vamos a diseccionar cada detalle, a explorar las pistas, a sopesar las posibilidades, y a intentar armar el rompecabezas completo. Y antes de comenzar, por favor, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratuito y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido, este tipo de análisis exhaustivo. Así no se perderán ningún vídeo nuevo. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos algo. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Para entender la supuesta revelación de Kerem Bürsin, primero y ante todo, tenemos que retroceder en el tiempo y recordar la historia. Kerem y Hande, como ya mencioné, se conocieron en el set de Love is in the Air, y su conexión fue prácticamente instantánea. La chispa, la complicidad, el entendimiento, el amor, todo era visible, palpable, tanto en la ficción como en la vida real. La química que proyectaban era innegable, magnética, y muy pocos pudieron resistirse a la magia que emanaba de sus interacciones. Durante un tiempo, y digo tiempo porque en ese momento, la sensación era de eternidad, fueron la pareja perfecta. Red carpets, alfombras rojas, viajes juntos, declaraciones de amor públicas, mensajes en redes sociales, miradas cómplices, fotografías que se convertían en iconos, todo parecía indicar que su relación era sólida, fuerte y que duraría muchísimo tiempo. Pero como suele suceder en la vida, y como sabemos, las cosas no siempre son lo que parecen. La percepción, la ilusión, pueden ser engañosas. Los espejismos pueden ser hermosos, pero raramente duran. Y después de un tiempo empezaron los rumores de crisis, de desacuerdos, de distanciamiento, de problemas. Las fotos juntos se volvieron menos frecuentes, los mensajes cariñosos dejaron de ser diarios, las publicaciones conjuntas se espaciaron en el tiempo. La magia se estaba desvaneciendo como una tenue niebla al amanecer. Y finalmente llegó la noticia que nadie quería escuchar, la noticia que rompió el corazón de miles y miles de fanáticos: Kerem y Hande habían terminado su relación. El anuncio, como era de esperar, causó un gran revuelo, una conmoción masiva. Los fans, devastados, desconcertados, se preguntaban qué había pasado. ¿Por qué habían terminado? ¿Qué había salido mal? ¿Quién había sido el culpable, si es que había alguno? ¿Dónde se había roto el hechizo? ¿Qué llevó a esa separación tan dolorosa? Y fue entonces cuando empezaron a surgir las especulaciones. Rumores sobre infidelidades, sobre diferencias irreconciliables, sobre presiones mediáticas, sobre incompatibilidades de caracteres, y todos estos elementos alimentaron la intriga y el morbo, avivando las llamas de la curiosidad y el debate. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, análisis y conjeturas, cada cual más elaborada y a veces más descabellada que la anterior. Y es aquí, justo en este punto, donde entramos en el meollo del asunto.
¿Qué exactamente pudo haber revelado Kerem Bürsin que ha causado tanta conmoción, tanta especulación y tanto debate? La verdad es que hay varias versiones circulando por Internet, en las redes sociales, en foros y en medios especializados. Pero todas, absolutamente todas, coinciden en un punto clave: Kerem, supuestamente, habría hablado sobre la verdadera personalidad de Hande, sobre algunos aspectos de su vida privada que no eran tan conocidos, y sobre la dinámica, los entresijos, de su relación que, al parecer, era mucho más compleja, turbulenta y llena de matices de lo que se mostraba públicamente. Algunas de las versiones más extendidas, aquellas que han cobrado más fuerza y resonancia, sugieren que Kerem habría hablado sobre la dificultad de la relación, sobre la intensa presión mediática que enfrentaban, y sobre ciertas incompatibilidades, diferencias sustanciales en sus personalidades y en la forma en que enfrentaban la vida. Se dice, aunque son solo rumores, que Kerem habría revelado que la Hande que veíamos en las entrevistas, en las alfombras rojas, en las redes sociales, en los eventos públicos, no era la misma persona que él conocía en privado. Que la fama, el éxito repentino, la atención desmedida de los medios y la presión constante habían cambiado su comportamiento, sus prioridades y, quizás, su esencia. Que la Hande que el público adoraba era una versión, una proyección, y que la realidad era diferente. Otros rumores, igualmente persistentes, apuntan a posibles discusiones y desacuerdos sobre el rumbo de la relación. Se dice que Kerem, en un momento dado, podría haber deseado, anhelado, llevar la relación a otro nivel, a una etapa más seria, formal, con planes de futuro. Mientras que Hande, por diferentes razones, entre ellas, quizás, su corta edad, sus ambiciones profesionales, su necesidad de independencia, su deseo de disfrutar de la vida, o simplemente por no estar preparada emocionalmente, no estaba lista para dar ese paso. Este desacuerdo, sumado a otros factores, habría sido el detonante, el punto de inflexión, que condujo a la ruptura. Pero, ¿qué tan ciertas, qué tan fundamentadas son estas afirmaciones? ¿Realmente Kerem Bürsin ha hecho estas revelaciones de forma directa y oficial? ¿Existen pruebas, indicios que corroboren estas afirmaciones? Y, de ser así, ¿qué impacto tienen en la imagen de Hande Erçel y en la percepción que tenemos de su relación? ¿Qué consecuencias podría acarrear? Es importante, fundamental, aclarar que hasta el momento, no hay pruebas concretas, irrefutables, de que Kerem haya hecho estas declaraciones de forma directa, pública y oficial. No hay entrevistas grabadas, no hay comunicados de prensa que confirmen estas afirmaciones, no existen declaraciones textuales que puedan verificarse. Todo se basa por ahora en rumores, especulaciones y en el análisis de ciertas pistas y detalles. Sin embargo, la persistencia, la insistencia, de los rumores, la credibilidad que les otorgan algunas fuentes consideradas fiables, y las sutiles indirectas, las miradas que hablan más que las palabras, que han dejado tanto Kerem como Hande en sus apariciones públicas y en sus redes sociales, sugieren que algo de verdad, aunque sea en parte, podría haber en estas revelaciones. Además, y es crucial tenerlo en cuenta, hay que considerar que el mundo del espectáculo, el mundo de la farándula, es un ecosistema muy complejo, un universo de luces y sombras. Las relaciones de las celebridades, de las figuras públicas, están constantemente bajo el escrutinio, la lupa, del público y de los medios. La presión mediática puede ser abrumadora, asfixiante, incluso destructiva. La vida privada se convierte en un espectáculo y la intimidad en una mercancía. A menudo las parejas deben mantener una imagen pública, una fachada, para preservar su imagen, y eso, a la larga, puede ser difícil, si no imposible de sostener, de mantener, y puede generar tensiones, conflictos y, eventualmente, la ruptura. Si Kerem realmente ha hablado, aunque sea de forma privada, sobre Hande, es muy probable que lo haya hecho con cautela, con tacto, sin revelar detalles que puedan perjudicarla, dañarla, o poner en peligro su carrera profesional. Es probable que haya sido sincero, pero también diplomático, respetuoso y comprensivo. Y por supuesto es fundamental, primordial, respetar la privacidad de ambas personas, independientemente de lo que haya sucedido en su relación. El respeto, la empatía, son pilares esenciales en cualquier análisis. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué lecciones, qué reflexiones podemos extraer de esta historia, de esta supuesta revelación? ¿Qué nos enseña este caso, esta ruptura sobre el amor, las relaciones y la vida en el ojo público? En primer lugar, y es una lección valiosa, que la imagen que vemos de las celebridades en las redes sociales y en los medios de comunicación no siempre es la verdadera, ni la única. Es importante no idealizar las relaciones,
no romantizar la vida de los famosos, y no juzgar a las personas basándonos en lo que vemos en pantalla, en las revistas o en las redes sociales. La realidad con frecuencia es mucho más compleja y multifacética. En segundo lugar, y es un principio fundamental, que las relaciones sentimentales, el amor, son entidades complejas que requieren compromiso, comunicación, honestidad, paciencia, comprensión y, sobre todo, respeto mutuo. No existe una fórmula mágica, un manual de instrucciones para el éxito. Cada pareja, cada relación, es única y enfrenta sus propios desafíos, sus propias pruebas y sus propios obstáculos. Y en tercer lugar, y es una verdad universal, que el amor, el desamor, las relaciones, son experiencias humanas fundamentales, esenciales, que nos marcan, nos transforman y nos enseñan mucho sobre nosotros mismos y sobre los demás. Aunque a veces nos decepcionen, nos hagan sufrir, nos rompan el corazón, también nos brindan lecciones valiosas, nos hacen crecer y nos ayudan a evolucionar. En cuanto a la reacción de los fans, como era de esperar, ha sido mixta, dividida. Algunos han mostrado su apoyo incondicional a Kerem, entendiendo que si ha hablado, ha sido por una razón, que probablemente tenía motivos para hacerlo. Han valorado su sinceridad, su honestidad y su valentía. Otros, por el contrario, han defendido a Hande argumentando que tiene derecho a su privacidad, que no se le debería juzgar su comportamiento y que se debe respetar su decisión de no hablar públicamente sobre el tema. Han mostrado empatía hacia su situación, y han pedido respeto hacia su persona y su carrera. Sea como sea, lo que sí está claro e innegable, es que esta historia, esta supuesta revelación, ha generado un gran debate, una profunda reflexión, y ha puesto de manifiesto, una vez más, la complejidad, los claroscuros, de las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo, en el mundo de la fama, en el mundo de la exposición mediática. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado, analizado, la supuesta revelación de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, hemos desmenuzado los rumores, hemos ponderado las especulaciones, y hemos reflexionado sobre las implicaciones de esta historia. Es importante, crucial, recordar que todo lo que hemos discutido hoy se basa en rumores y especulaciones. No tenemos pruebas concretas y irrefutables de que Kerem haya hecho estas revelaciones de forma directa y oficial, y es fundamental, primordial, respetar la privacidad de ambas personas. Sin embargo, espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo, y que les haya brindado una perspectiva más amplia, más matizada, sobre esta polémica, sobre este tema que nos apasiona a todos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios abajo en la sección destinada a ello, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem realmente ha hecho estas revelaciones? ¿Qué opinan sobre la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que el amor en el mundo del espectáculo está condenado al fracaso? Compartan sus opiniones, sus análisis, sus reflexiones. Y antes de irnos, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, un saludo afectuoso, y hasta la próxima. Chao, chao.